Hola mis queridos y mis queridas Virgo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ustedes. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Si tu signo solar, lunar, Venus, ascendente es Virgo, esta es tu lectura. O si tu persona de interés es Virgo, también esta es tu lectura. Aquello que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Vamos a ver un mensaje especial para ti, mi querido y mi querida Virgo, en esta ocasión. Te dice que llevarás más pronto de lo que tú esperas. Esos sueños y deseos, esos proyectos que tú has tenido hasta el momento, se van a hacer realidad más rápido de lo que tú habías estado esperando. Bueno, ahora vamos con nuestra lectura para el amor, las parejas. Recuerda que podrías estar en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Las cartas están un poco traviesas el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen para hoy, en el amor, especialmente en este día de hoy. Aquí hay ciertas cosas que se han dicho o se han hecho y que han sido juzgados de una manera bastante errónea entre ustedes dos. Han llevado las cosas tal vez como que mucho más allá de lo que deberían. Esa discusión tiene que parar, tiene que concluir, tiene que llevarlos a ustedes a un crecimiento y no un decrecimiento. Mira, las cosas pueden estar pareciendo como muy dificultosas o como que muy oscuras entre ustedes dos, pero tiene que como que centrarse en la realidad de los hechos, de las cosas, de que están juntos y que están construyendo un amor que puede estar como que marcado, sí, por algo del pasado que ha sucedido entre ustedes dos, tal vez una traición que fue ya perdonada y que se les hace difíciles en este momento. Si tomaron la decisión de volver nuevamente a estar juntos, pues que sea de una manera que sea al 100%, ¿sí? Que si te está costando mucho trabajo perdonar a esa persona o seguir adelante con esa persona que te traicionó, evalúate muy bien, pide un tiempo, pide un break y analiza qué es lo que realmente tú quieres con esta relación, mi querido y mi querida Virgo. Tal vez necesite la orientación, los dos necesiten la orientación de una tercera persona, alguien que los lleve a como que tomar una decisión adecuada. Al parecer, todavía hay heridas muy profundas entre ustedes dos y esto podría estar llevándolos a la separación de la relación. Desafortunadamente, hay cosas que uno puede tener la intención de sí perdonarlas, de seguir adelante, pero tal vez en el camino te puedes estar dando cuenta de que realmente es difícil, es imposible. Vamos a ver cómo irá esa relación. La verdad es que no, o sea, hay como mucho cansancio entre la relación de ustedes dos, como que deberían darse un tiempo para pensar muy bien la situación, para sanar realmente qué puede venir en la relación de ustedes dos. Sí, un volver, sí, pero volver como con más calma, como con darse un tiempo realmente. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. El cielo te da el poder de sanar. Bueno, entonces apégate muchísimo más a tus guías espirituales, a tu religiosidad, a tu espiritualidad para sanar esto que está en tu corazón en este instante. Vamos a ver qué palabrita me les tiene hoy para los solteros y luego vamos a ver qué nos dice para la economía. En esta ocasión te hablan acerca de cierta enfermedad que puedes estar tú padeciendo, algo relacionado con tu estado emocional, que tienes que prestarle más atención en estos días, mi querido, mi querida Virgo. Mira, te dicen que te hagas unos baños dulces, unos baños amargos o que vayas al río, al mar, para que te descargues de lo malo que has estado pasando hasta este momento, hasta este instante. Y si no tienes la posibilidad de ir al río, al mar, bueno, sencillamente mira, ve eh, a, eh, a la ducha, listo, y date un buen baño, muy concienzudo, muy baños dulces, baños amargos, como te estaba diciendo,
Date unos baños bastante concienzudos, consintiéndote y dándote tiempo para estar en silencio y para estar contigo mismo y para consentirte también. Vamos a ver qué te dice con respecto a la economía en estos días, mi querido y mi querida Virgo. Bueno, con respecto a la economía, me dice que vienen tiempos muy buenos, que vienen celebraciones por la consecución de ciertos recursos, de ciertas economía que tú has estado esperando. Es algo bastante jugoso, diría yo, lo que llega para ti en estos días en tu vida económica. También vamos a ver un mensaje final para ti de parte de los arcángeles. Te dicen, tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda la grandeza y te compartas con los demás con más seguridad. Tú no eres menos que nadie, eres un ser maravilloso, fabuloso, mi querido y mi querida Virgo, eso no lo olvides y no permitas que nadie ni nada te haga creer o convencerte de lo contrario. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Suscríbete al canal también y apóyame.